Para el Tribunal Superior Electoral es un honor contar con la presencia de todos ustedes en esta ceremonia, la cual clausura oficialmente el primer Congreso Internacional Justicia Electoral y Valores Democráticos, cuyo tema principal ha sido la competencia de los órganos contenciosos electorales. Para culminar con broche de oro, nos honramos en presentarles el libro La esquina desnuda, la política, autoría del politólogo y catedrático de la Universidad de Salamanca, España, el doctor Manuel Alcántara, quien disertará sobre el tema los partidos políticos y el nuevo ciclo político en América Latina. Para dar inicio formal a esta ceremonia, les invitamos a ponerse de pie para escuchar las notas gloriosas de nuestro himno nacional y el himno oficial del Tribunal Superior Electoral de la autoría del honorable magistrado Ramón Arístides Madera Arias, con la música de Edward Segura, ambos interpretados por el coro de esta alta corte bajo la dirección del maestro Eiron Esteves. Muchísimas gracias al coro del Tribunal Superior Electoral. Favor retornar a sus asientos. A continuación, me permito presentarles la mesa de honor, la cual está compuesta por el Pleno del Tribunal Superior Electoral, encabezado por el honorable magistrado Román Jaques Liranzo, juez presidente de esta alta corte, y los honorables magistrados Cristian Perdomo Hernández, Rafaelina Peralta Arias, Ramón Arístides Madera Arias y Santiago Sosa Castillo, jueces titulares, quienes
están en compañía del conferencista invitado doctor Manuel Alcántara, autor de la obra La esquina desnuda, la política, y la honorable magistrada María Elena Huapenca, presidenta de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, y jueza del Tribunal Superior de Justicia Electoral de la República de Paraguay. Queremos saludar la presencia de los honorables miembros del cuerpo diplomático y consular acreditados en el país, honorables jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, honorables miembros titulares de la Junta Central Electoral de la República Dominicana, honorables miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, defensora del pueblo, distinguidos presidentes, líderes y dirigentes de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, miembros y jueces suplentes de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral, miembros del Ministerio Público de la República Dominicana, autoridades civiles, judiciales, religiosas, académicas y militares aquí presentes, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, del sector empresarial y de los diversos medios de comunicación que nos acompañan. Damas y caballeros presentes y, por supuesto, a quienes siguen la transmisión que realizamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, TCE_RD. Nos permitimos llamar en este momento a este podio al honorable magistrado Román Jaques Liranzo, juez presidente del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana, quien tendrá a su cargo el discurso de cierre de este Congreso y la presentación del politólogo Manuel Alcántara, así como de su obra. Muy buenas noches al doctor Manuel Alcántara, autor de La esquina desnuda, la política, conferencista invitado en este acto de clausura. Muy buenas noches a los honorables jueces titulares del Tribunal Superior Electoral, magistradas Cristian Perdomo, Rafaelina Peralta, los magistrados Ramón Arístides Maderas y Santiago Sosa, así como a la presidenta de UNIORE, la magistrada María Huapenca. Muy buenas noches al cuerpo diplomático y consular que nos acompaña, a los altos dirigentes políticos de la nación que se hacen acto de presencia en este acto de clausura, a nuestros invitados internacionales, tanto del exterior y sobre todo el equipo de expertos dominicano que estuvo con nosotros en estos paneles interesantísimos. Buenas noches a la academia, a los abogados, al cuerpo de militares que nos acompaña, al representante suplente de la defensora del pueblo, en fin, al personal del Tribunal Superior Electoral y desde luego a mi querida esposa Karina Concepción y a mi hija Laura Jaques, que siempre nos acompañan. Quiero dividir mi participación en dos fases. Una primera, con el debido respeto de los que han participado en todo el Congreso, hacer una recapitulación y cierre desde una perspectiva distinta y luego hacer la honrosa presentación de la obra que hoy se presenta en República Dominicana. Este Congreso lleva el nombre de Valores Democráticos y Justicia Electoral. Pusimos énfasis especial en la delimitación de competencias, pero no debe pensarse que el término valores democráticos está ahí como mero adorno, pues si algo esperamos de las instituciones formales
es que creen patrones de conducta y aporten cierta heurística para que, dentro de la inmensa y compleja realidad, podamos interpretar lo socialmente conveniente. Esto significa que tanto del contenido de las leyes y aún más de su aplicación, se esperan señales claras de cuáles son las soluciones jurídicas que en último término se darán a ciertas controversias. También la percepción de que ese último término es algo razonablemente cercano en el tiempo. Cuando es así, cuando se tiene una justicia oportuna y coherente, la impartición de derecho no solo resuelve conflictos, sino que además puede, en ciertas ocasiones, contribuir a que estos no surjan o que una vez surgidos sean resueltos antes de su judicialización. Estoy hablando, claro, de la previsibilidad del derecho. ¿Qué incentivos tendrían las partes para insistir en posiciones evidentemente antijurídicas si la impartición de justicia, a fuerza de coherencia y oportunidad, deja claro que dichas posiciones no prevalecerán? Respondamos que, cuando menos, esos incentivos se ven altamente reducidos. Otra forma de decirlo es que la tutela judicial efectiva tiene efectos extrajudiciales. Por otro lado, en otras ocasiones estimo que es la misma confianza en que las soluciones jurídicas sean justas lo que puede promover la judicialización de los conflictos. Pero antes de avanzar en esa línea, debo acentuar que en esta secuencia lógica he partido de la coherencia en la aplicación del derecho. Y si es así, es porque esta es la línea vertical de la denominada unidad jurisprudencial. También se extrae de lo dicho hasta aquí que la previsibilidad debe aplicar también a que la impartición de justicia se hará en tiempo oportuno. En ese sentido, en mi opinión, los paneles han dejado claro que el Tribunal Superior Electoral, el especializado, es la competencia natural que puede garantizar todo ello. Por supuesto, en las ponencias de los doctores Pérez Duarte, Jesús Orozco y Joseph Thompson, hemos visto que no hay fórmulas únicas y que los contextos históricos y geográficos trazan la pauta. Lo que estoy diciendo es que en el contexto dominicano, como la mayoría de América Latina, la desconcentración, permanencia y especialización es el modelo idóneo, y dicho modelo lleva como natural la competencia exclusiva sobre conflictos electorales o para decidir la validez de actos electorales. No para menos ha dicho el doctor Orozco que las prácticas y reflexiones de los tribunales electorales especializados son un original y verdadero aporte de la región latinoamericana a la ciencia política. A la vez, como señaló la doctora Rosario Espinal, la tercera ola democrática llegó a América Latina pasando primero con la transición política de 1978 por República Dominicana. Entonces, no deberíamos rezagarnos en lo referente a la resolución de conflictos y validez de los actos electorales. Más aún, como señaló el doctor José Ángel Aquino, las razones para ello no solo se ajustan a criterios de idoneidad o especialidad como los ya planteados, sino que además tiene un componente pragmático de lo puramente operativo, eficiencia en el trabajo para una y otra jurisdicción. Y como en todo, la eficacia suele estar correlacionada con la eficiencia. Por otra parte, el magistrado Wilfredo Penco y el doctor Rafael Toribio coincidieron, aunque desde perspectivas diferentes, en la importancia de distinguir la judicialización de los conflictos partidarios, tanto de la judicialización de la política como de la politización de la justicia. Si bien estas dos últimas tienen una carga semántica peyorativa, la primera, la judicialización de los conflictos partidarios, es más bien neutra y hasta natural del contexto jurídico-político del presente.
En esa línea, como también señaló la doctora Espinal, una de las dimensiones de la democracia es precisamente esa, la de ser un método de resolución de conflictos de forma pacífica y con sujeción a reglas de común acuerdo. En resumen, la solución judicial de conflictos partidarios, se le crea deseable o no, es una realidad creciente y relevante para la que estar preparado suele significar mayores grados de especialización. En otro orden, si he querido extenuar la previsibilidad del derecho, aporta a la construcción de valores, hasta ahora no me he referido al contenido de esos valores. Es un largo catálogo que se desprende de la interacción entre libertad e igualdad, diversidad, meritocracia, competencia, justicia, descenso, tolerancia. Y creo que compartir conmigo y compartirán conmigo como valor fundamental la honestidad. Porque la tolerancia no es una licencia irrestricta, especialmente no debemos ser tolerantes con lo evidentemente mal hecho. Y la honestidad hace que el panel de hoy relativo a las infracciones electorales, con las ponencias de la magistrada Guapenca Galeano y la doctora Rodríguez Ayala, nos ubiquen en perspectiva de los males comunes, infracciones electorales de todo tipo y de la detallada lista de mecanismos jurídicos que hacen falta para su corrección. En esa línea, el estimado doctor Servio Tulio Castaño Guzmán abordó el reto pendiente de una ley orgánica electoral con una correcta clasificación de los delitos y crímenes electorales de acuerdo a su naturaleza. Por último, la magistrada Yolima Carrillo dejó claro que asegurar la eficacia de las medidas en favor de la inclusión de la mujer en la vida política no es un favor, es un deber, es hacer justicia. El hecho de que los operadores jurídicos se enfrenten a una creciente complejidad jamás puede dar lugar a que las citadas medidas se queden en mero discurso. Quiero culminar esta parte diciendo que es la misma especialización la que impulsa el cumplimiento de la función pedagógica que en este Congreso hemos querido realizar y por ello iniciamos con la presentación de la reimpresión del diccionario electoral. El tema de la jurisdicción constitucional y los conflictos que puedan surgir con la jurisdicción electoral tratadas recientemente por el presidente del Tribunal Supremo de Costa Rica, el magistrado Sobrado, estaría de más abundar sobre una excelente exposición realizada apenas hace 2 horas. Pero por supuesto nuestra pretensión, y estoy seguro que es la de todos los ponentes, ha sido no la de dar respuestas definitivas a puntos de llegada, sino la de poner sobre la mesa herramientas que independientemente de nuestras preferencias sobre diseños institucionales nos permitan seguir construyendo respuestas útiles, aunque el Tribunal Superior Electoral tenga sus propios principios y sus propias ideas en este sentido. La segunda parte es el móvil de esta clausura, porque para el Tribunal Superior Electoral constituye un alto honor y una distinción que en el marco de su primer Congreso de Justicia Electoral y Valores Democráticos, el doctor Manuel Alcántara Sáez, quien es uno de los más prestigiosos y fecundos expertos en el campo de las ciencias políticas, sustentado por una vasta experiencia y formación académica, y quien ha realizado extraordinarios aportes para la comprensión y entendimiento de la dinámica y el accionar de los actores de los sistemas electorales y en especial de los partidos, haya escogido este escenario para la presentación en nuestro país de su más reciente obra titulada La esquina desnuda, la política. En esta obra el autor hace un recorrido en el cual se destacan importantes acontecimientos de los últimos 3 años, ocurridos a nivel global, pero en los cuales se hace especial énfasis en América Latina y en España. Es un trabajo que consta de 174 páginas divididas en 6 capítulos,
que tratan aspectos interesantes como el marco global de la política, América Latina, el eterno retorno español, nacionalismo, la nueva política y las elecciones del 20D y después. En cada uno de estos capítulos el autor formula interesantes preguntas, tales como: ¿quién establece la agenda? ¿Quién quiere ser interino? ¿Nos está matando el aislamiento social? ¿La paz se alcanza dialogando? Entre otras interrogantes muy interesantes. Se trata sin lugar a dudas de un magnífico trabajo elaborado con rigurosidad, agudeza e ingenio. El autor nos ofrece una visión completa, pero a la vez reflexiva sobre los hechos más relevantes que distinguen la política contemporánea. En esta obra, el doctor Alcántara trata con absoluta libertad los diversos temas que conforman a partir de una gran experiencia a través de sus investigaciones. Esta obra consta con palabras expuestas por el también catedrático de la Universidad de Salamanca, don Simón Pachano, quien al referirse a la dimensión en las temáticas que nos ofrece el doctor Alcántara en este trabajo, nos dice lo siguiente, y cito: en la esquina desnuda, la política, Manuel Alcántara logra brillantemente esa difícil confluencia. El politólogo de larga trayectoria aparece en cada artículo indisolublemente unido al hombre de principios, al demócrata y al escritor. La opinión y el análisis rompen el maleficio de la página en blanco. Es un producto que resiste el tiempo. Termina la cita. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Alcántara por la distinción y esperamos que esta obra pueda ser de provecho para todos aquellos que la puedan adquirir tanto en versión vía internet o por la posibilidad que pueda tener el tribunal de hacerla llegar a todos ustedes a través de su centro de investigación, para comprender la evolución y desarrollo de importantes acontecimientos políticos en esta época contemporánea. Leer la hoja de vida de Alcántara estaría de más. Es una referencia de la excelencia investigativa. Con ustedes, Manuel Alcántara. Muy buenas noches. Para mí es un placer y es un honor estar con ustedes esta noche y estar en la recta final de la clausura de este primer congreso. Congreso que yo no he podido asistir en su totalidad porque llegué solamente ayer por la tarde, pero que por lo que he visto en la jornada de hoy, tanto en la jornada de la mañana como en la de la tarde, las intervenciones han tenido un nivel extremadamente riguroso y que ameritan que la documentación que aquí se ha presentado en el Congreso y que seguramente va a constar a través de la grabación de las distintas sesiones sea difundida, ¿no? Es un ejemplo de buen hacer de este Consejo Nacional Electoral a quien saludo y que me parece que este tipo de actividades que podríamos denominar paralelas a la estricta función de un Consejo Nacional Electoral son absolutamente necesarias. El presidente del mismo, el doctor Román Hackett, lo ha dicho muy claramente. Se trata también de hablar de valores y de valores democráticos, y los valores se construyen. Y esta es una manera de construir estos valores. Entonces, mi más sincera felicitación, queridos magistrados y queridas magistradas, porque esta es la vía en la que hay que ir trabajando. Bien, sin más dilación, voy a acometer la conferencia que se me ha pedido
que lleva por título Los partidos y el nuevo ciclo político en América Latina. El esquema que voy a seguir es, al principio voy a hacer unas consideraciones preliminares, seguidamente voy a hablar de los 40 años de democracia en América Latina. En tercer lugar, plantearé lo que pueden ser los antecedentes del nuevo ciclo que se está aperturando en la región. Y finalmente voy a referirme a lo que denomino la fatiga democrática en la que vive la región, y no solo la región, para concluir con esa idea. Las dos consideraciones preliminares que quiero compartir con ustedes. La primera, quizás no hace falta decirla, estando en América Latina y estando ante prestigiosos colegas que vienen de otros países, y es la heterogeneidad de la región. Hablar de América Latina supone hablar de un mundo muy complejo y muy diverso. Por supuesto que hay hilos comunes que le identifican como una región con una personalidad propia, perfectamente diferenciada de otras, pero dentro de esa región hay unas enormes diferencias. Y por ello ya les pido que cierta condescendencia con alguna de las afirmaciones que pueda realizar, porque a lo mejor alguno de ustedes no se siente reflejado en lo que voy a plantear. Y la segunda cuestión tiene que ver con el sentido del momento en que vivimos. Y ahora este vivimos es un plural que trasciende la propia realidad latinoamericana. Yo diría que el sentido de la vivencia global que vive la humanidad y que como nunca antes nos afecta a todos de manera prácticamente instantánea. No vivimos, como dijo el novelista peruano, en un mundo ancho y ajeno. Todo lo contrario. El mundo es cada vez más estrecho y cada vez es más próximo. Y esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer cualquier análisis sobre la realidad en la que vivimos en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestro país, porque nos afecta este mundo. Bien, el primer punto, como les señalaba, es hablar de lo que estamos conmemorando en estas fechas, que son 40 años de democracia en la región. Y se ha dicho muy bien, lo decía mi querida colega y amiga, la doctora Rosario Espinal, y se ha repetido aquí esta misma noche, que precisamente este ciclo, o este gran periodo de 40 años de democracia se inicia aquí, se inicia en la República Dominicana con las elecciones de 1978. Elecciones que van a suponer la apertura de un cambio drástico en la política de la región. Ya sé, y aquí vienen las excepciones, o si quieren ustedes, las notas a pie de página, que esto no es así para un país como Colombia, o para otro país como Costa Rica, o para un tercer país como Venezuela en ese momento, ni incluso para México. Ya he dicho 4 países en los que el año 1978 no va a suponer un punto de inflexión. Pero digamos que para los otros 14 países de la región, el 78, el 79, el 82, el 84, hasta llegar a Chile a final de esa década, va a suponer dejar atrás la triste experiencia autoritaria, la negra noche de los tiempos autoritarios. Y es República Dominicana quien abre ese paso. Son 40 años de democracia en los que el balance, debo señalar, y que creo que es positivo. Distintos indicadores que pueden medir el desempeño de la democracia, desde Freedom House a The Economist Intelligence Unit, a el grupo que trabaja en Buenos Aires y que genera el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, a la Fundación Bertelsmann,
a un nuevo proyecto que hay en la Universidad de Göteborg, que se llama Variedades de la Democracia, lo ponen clarísimamente de relieve, ¿no? América Latina ha mejorado sensiblemente en relación con su propia historia. Nunca América Latina ha tenido una etapa tan duradera de existencia de la democracia y que afecte a todos los países, o a prácticamente todos los países. Siempre nos va a quedar el vecino de al lado, Cuba, que que comulgan con el ideal democrático. Esto no quiere decir de que se haya llegado al nivel de perfección absoluta, ni que todos los países sean iguales. Hay diferencias, pero si me permiten hacer la extensión de mi análisis al conjunto de la región, debo reafirmar lo ya dicho. El balance es positivo. Ahora bien, son 40 años que no son iguales y en los que distintos autores distinguimos la existencia de ciclos políticos a lo largo de este periodo. Es decir, en concreto, yo defiendo la existencia de 3 ciclos diferentes que marcan realidades políticas, realidades económicas también distintas. Hay un primer ciclo para toda la región que es el que llamo el ciclo transicional. Es el momento en que los países dejaron atrás los corsés autoritarios, confrontaron políticas de derechos humanos, de reivindicación de la democracia y de puesta en marcha de nuevas instituciones democráticas. Es una época que se extiende aproximadamente en una larga década y que concita también el mantenimiento de un patrón en la política económica de clara visión estadocéntrica. Es decir, el Estado va a seguir teniendo un papel muy importante en la economía. Por supuesto, hay excepciones. Chile sería un ejemplo remarcable en ese sentido, ¿no? Esta etapa, este primer ciclo, culmina cuando el propio ciclo electoral trae, en muchos casos, a la oposición a los gobiernos. Aquí va a ocurre en Argentina, ocurre en Perú, ocurre en Bolivia, cuando, ya repito, los partidos que están en la oposición se hacen gobiernos. Y también termina este primer ciclo con el debacle de la vieja estructura económica. Es el momento de la crisis de la deuda externa, y es un momento que termina amargamente para algunos países con situaciones de hiperinflación muy preocupante. Recuerden ustedes la hiperinflación que va a asolar a Perú, a Nicaragua, a Bolivia, a Argentina a final de la década de los 80. Esto va a dar pie a un segundo ciclo configurado por una política económica en clave neoliberal. Es el momento del consenso de Washington, son las políticas que van a configurar esta oferta apoyada por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, en fin, por las instituciones financieras que se encuentran en Washington. Pero además también es un ciclo, como les he dicho, de cambio de figuras políticas. Es el momento de los Fujimori, por ejemplo, es el momento de los Menem, figuras que van a tener un impacto muy notable en sus respectivos países. El ciclo vuelve a terminar al final de la década o comienzos de la siguiente, ya comienzos del nuevo siglo, con lo que viene a suponer la rutina electoral que vuelve a dar a la oposición o a nuevas figuras políticas la posibilidad de gobernar. Y paralelamente hay en algunos países el fracaso de alguna de estas políticas neoliberales que han traído a las masas a la calle en protestas que van a terminar desalojando a algunos de los gobiernos por la presión de la calle. Recuerden ustedes lo que va a acontecer en Ecuador, se van a cambiar varios presidentes en un lapso muy corto, lo que ocurre en Argentina con el corralito, en fin, lo que ocurre a lo largo de toda esa década en Venezuela. Es el momento entonces de cambiar de paso la política, y la política en este momento muy beneficiada por el incremento de los precios de las materias primas va a poder confrontar
una nueva expansión del Estado. Es la etapa que algunos han llamado, a mí personalmente no me gusta, el giro a la izquierda, otros han llamado la etapa bolivariana, la etapa del neopopulismo. Es un momento muy interesante para la vida política latinoamericana, por lo que supone la aparición de una figura que será relevante, por lo menos en una larga década, en casi 14 años, que es la figura de Hugo Chávez. Este periodo va a terminar en torno al año 2013-2014 como consecuencia de, lo primero, el fallecimiento de este presidente y segundo, con respecto al cambio del ciclo económico, sobre todo el ciclo económico en Asia, con el retraimiento de la demanda de productos y, sobre todo, lo más importante, la bajada del precio de las materias primas. El nuevo ciclo se va a aperturar inmediatamente y paso, por consiguiente, al segundo punto, en el que estamos ahora y que todavía no sabemos muy bien qué va a pasar. ¿Qué ha pasado en América Latina en este último lustro? Es decir, en los 5 años que van entre 2013 y 2018. Los cambios han sido importantes y yo me atrevería a decir que han sido importantes al menos en 3 direcciones. La primera dirección tiene que ver con de nuevo el funcionamiento del ciclo electoral. La oposición va a ganar a los gobiernos incumbentes de manera clara y va a establecer el régimen gobierno-oposición o, si se quiere, el régimen de la alternancia. Esto es muy evidente en el caso de Argentina, cuando el peronismo deja el poder al presidente Macri y al partido del presidente Macri, el PRO. Pero hay un segundo momento o hay una segunda cuestión que me parece que debo resaltar y es el deterioro sensible de la democracia en 4 países de la región. 2 de manera muy clara, ¿no? Como es el caso de Venezuela, que entra en un periodo, yo diría, de colapso democrático, que culmina precisamente este año con la farsa de las elecciones vividas en ese país. También el otro problema lo vamos a encontrar en Nicaragua de manera muy evidente cuando de forma totalmente subrepticia el presidente Daniel Ortega se hizo reelegir, primero influyendo en el Tribunal Constitucional para que permitiera esa elección y, en segundo lugar, manipulando la propia competencia electoral. Y luego 2 casos más preocupantes en los últimos tiempos donde la oposición no ha reconocido el triunfo del gobierno, de los vencedores. Esto, como saben ustedes, es una condición que muchas veces planteamos en ciencia política para reconocer que una elección ha sido, en términos de lo que se ha dicho aquí esta tarde, ha tenido un determinado nivel de eficacia, aunque se empleaba la palabra en otro sentido. Y es que la oposición reconozca el triunfo del vencedor, o el derrotado, perdón, reconozca el triunfo del vencedor. Me estoy refiriendo al caso de las elecciones de Honduras y de Paraguay. Y, en tercer lugar, tengo que plantear los cambios que se han producido, que se están produciendo, porque todavía el segundo no se ha producido técnicamente hablando, en los 2 grandes países de América Latina, en México y en Brasil. Cambios que tienen un sentido completamente distinto, aunque luego uno pudiera encontrar elementos en común de lo que ha pasado en estos 2 países. Y les anticipo, elementos en común son que los viejos partidos, los partidos que han estado en el control del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en los últimos 30 años, tanto en México como en Brasil, han prácticamente, no digo que desaparecido, pero han quedado muy atrás. Y por el contrario han aparecido 2 nuevas fuerzas que no tenían una presencia política evidente en los últimos años. El cambio
registrado y ya cerrado y que tomará posesión en México de Andrés Manuel López Obrador y del partido Morena, inaugura un nuevo ciclo para este país en una dirección muy diferente a lo que tenía acostumbrada la política mexicana, repito, en los últimos 30 años. El muy posible o más que probable triunfo del señor Bolsonaro en Brasil igualmente abrirá un nuevo ciclo rompiendo la hegemonía del partido del PSDB y del PT, es decir, de Fernando Enrique Cardoso, de Lula y de Dilma Rousseff de los últimos veintitantos años, ¿no? Entramos, por consiguiente, muy probablemente, repito, en un escenario desconocido del gran país de América del Sur. Creo que estos dos cambios que hemos vivido y que estamos siendo testigos ahora mismo van a suponer una profunda conmoción en la región. Pero les decía al principio que no podemos hablar de la región como si la región fuera algo aislado y no vinculado al mundo. Creo que en el mundo están pasando también en los últimos 5 años 3 fenómenos que me parece que son importantes. No digo que estos fenómenos hayan aparecido en estos últimos 5 años. Son fenómenos que vienen de atrás, pero estos 5 últimos años yo creo que se han intensificado enormemente. Me refiero a 3 ámbitos: en el ámbito de la sociedad, en el ámbito de la economía y en el ámbito de la tecnología. ¿Qué ha pasado y qué quiero resaltar que ha pasado en el ámbito de la sociedad? Y si me van a permitir, voy a ilustrar algunas de las cosas que voy a decir con algún autor. En el ámbito de la sociedad, y aquí sigo claramente al autor fallecido hace no mucho, Zygmunt Bauman, nos encontramos en un escenario de sociedades líquidas, sociedades compuestas por individuos aislados y egoístas, individuos que compiten entre sí, individuos que poseen identidades cada vez más fragmentadas y que generan, como dice el filósofo alemán coreano Byung-Chul Han, la sociedad del cansancio. Una sociedad que, y lo voy a enlazar con el tercero de los ámbitos, una sociedad que tiene ahora mismo enfrente el reto de la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero el segundo ámbito es el ámbito de la economía. Yo creo que, si antes me he referido al neoliberalismo, creo, y no me cabe la menor duda, y probablemente aquí el autor, o los autores que querría citar por lo menos es al propio Piketty, a propósito del incremento de la desigualdad, tiene que ver con el triunfo del neoliberalismo, tiene que ver con el éxito del capitalismo globalizado y con una economía de la materia oscura. Es decir, esta economía basada en lo intangible, en lo simbólico, donde los campeones de la economía son Google, son Amazon, son Uber, es decir, empresas que hace apenas 2 décadas no existían y cuyos activos son realmente intangibles. Todo ello, tercer aspecto, se vincula en el ámbito tecnológico. Ya hace tiempo que venimos hablando de las nuevas TICs, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Tecnologías que tienen una característica, tienen muchas, pero tienen una característica que me parece que es muy importante, y es que no dejan tiempo para que nos adaptemos a ellas. Solo les recuerdo a ustedes una cuestión. El teléfono tardó 75 años en llegar a 100 millones de habitantes. Y estas tecnologías han tardado menos de 10 años en llegar a 1.000 millones de habitantes. 1.000 millones y estoy tirando por abajo. Estas tecnologías están basadas en la universalidad,
todo el mundo las usa. Antes me he referido al teléfono, el teléfono lo usaba un hogar, una unidad. Ahora lo usamos todos. Estas tecnologías son portables, son inmediatas, son reflexivas, tienen el fenómeno de la hiperconectividad, son virales, en algunos casos aseguran o facilitan el anonimato y en otros casos generan, en mi opinión, un falso sentimiento de empoderamiento y de comunidad entre los que las usan. De hecho, se ha desarrollado un término que es el de red social, ¿no? De una cierta comunidad que tiene, yo creo que un componente bastante falsario. Pero esto es muy importante, pero lo que más me interesa de estas nuevas tecnologías es su capacidad de generar datos y que estos datos pueden ser aprendidos por alguien. Es decir, pueden ser captados por alguien. Captados por alguien y plantear, como les señalaba hace apenas unos minutos, el manejo de estos datos a propósito del desarrollo de la inteligencia artificial. Esto no es una conferencia de tecnología, sino es una conferencia de ciencia política, tiene una implicación enorme en el mundo de la política, como ustedes son conscientes de ello, ¿no? Y tiene una implicación porque se están usando y se están usando sin ningún tipo de control. Yo he disfrutado de las presentaciones que se han hecho aquí esta mañana, pero en ninguna de esas presentaciones me ha parecido escuchar precisamente lo que significa para el control de una calidad de los procesos electorales la utilización de estas tecnologías en las campañas electorales. Tecnologías que utilizan, y aquí me voy a mi lado profesoral, utilizan los datos buscando correlaciones, pero nunca causalidades. Y esto desde la perspectiva de alguien que procura moverse en el ámbito de la ciencia, aunque sea una ciencia modesta como en la ciencia política, es extremadamente preocupante, porque la correlación no sabemos a dónde nos lleva, o nos puede llevar a un lugar muy interesado por parte de algún actor, mientras que la causalidad es objeto de escrutinio, es objeto de raciocinio, etc. Bien, entonces, si este es el escenario, paso al tercer ámbito. ¿Cuál sería el diagnóstico? Yo les propongo, porque no tengo más instrumentos y mi capacidad de predecir el futuro es más bien nula, he cometido errores lamentables en los 2 últimos años que no tengo reparo en confesárselos porque están grabados. Yo hace 2 años dije que don Pedro Sánchez era un cadáver político. Ya ven qué capacidad tengo para adivinar las cosas. Y también hace 3 meses en un programa de televisión dije que el señor Bolsonaro nunca ganaría las elecciones en Brasil. Bueno, lo reconozco. Entonces, por eso, como mi capacidad predictiva es muy mala, es muy mediocre, no quiero dar un nombre definitivo al periodo que estamos comenzando en la región. Por eso van a permitirme que diga o que hable de la democracia fatigada o la fatiga democrática, como ustedes quieran. ¿Qué desarrollo o en qué me baso para desarrollar esta idea de fatiga democrática? Bueno, lo primero es que sostengo que la región vive en democracia, lo he dicho al principio, y hay claramente 3 elementos que refuerzan esta idea. El primero es el elemento de la alternancia. Tanto me he referido antes a México y en Brasil. En México y en Brasil lo que se ha producido es la alternancia. Y una alternancia, yo diría, drástica, histórica. En segundo lugar,
es la participación. La participación electoral en toda América Latina sigue siendo una participación electoral, diríamos, normal. La media de participación electoral en América Latina no sirve para nada porque es una media con una desviación típica muy grande, pero es del 68-69%. Hay países donde se vota por encima del 80%, hay otros donde se vota apenas el 50% o no se llega al 50%. Pero se mantiene, es decir, no hay un debacle en la participación electoral. Y tercera cuestión, que también me parece interesante, es el funcionamiento de la justicia con respecto a la política. No hay ninguna etapa en la historia de América Latina en la que mayor número de políticos estén hoy en la cárcel. Eso es significativo, eso tiene un lado positivo, y es que la justicia está funcionando. Alguien podrá decir, no, pero no perfectamente, no, pero en tal caso, pero creo que no es una mala noticia, no es una mala noticia. Sin embargo, dicho esto, digamos esto que lo escribo en términos de normalidad, debo plantear dos escenarios más problemáticos. Uno es la existencia del malestar. Es decir, hay malestar frente a la idea de bienestar, hay malestar en las sociedades, algo que también es extrapolable al caso, por lo menos, al caso europeo. Y este malestar sabemos de él por tres razones. La primera tiene que ver con lo último que acabo de decir, con lo de los juicios, con el papel de la justicia, porque hay corrupción. La corrupción hoy, no digo que haya más corrupción hoy que antes, pero hoy la corrupción es mucho más escandalosa, llega más a la gente. Y en situaciones de desigualdad y en situaciones de crisis económica, la corrupción es más lacerante y eso genera malestar. Y medimos ese malestar, y ojo, no digo que solo sea por la corrupción, lo medimos por el grado de desconfianza que la gente tiene en cualquier institución pública. Esta institución pública va desde el presidente de la República a los medios de comunicación, pasando por la Iglesia, el Parlamento, los partidos, etc. Y no solo hay desconfianza, sino que también hay insatisfacción. Los datos del Barómetro de las Américas, del Latinobarómetro, de distintos trabajos demoscópicos, ponen de relieve que la gente está insatisfecha con la política y con la manera en que se hacen las cosas en la política. Creo que esos elementos explican de alguna manera la existencia de esta situación de malestar. Y no solo lo explican, sino que también nos muestran que la misma se deteriora año tras año. Antes les refería a este proyecto de variedades de la democracia de la Universidad de Göteborg, y es muy interesante ver cómo en valores agregados las líneas ascendentes de las distintas dimensiones de democracia que esta gente estudia se interrumpen a partir del año 2014. Y a partir del año 2014 hay un pequeño descenso. No sabemos si ese descenso va a continuar, pero el descenso ya está registrado en sus trabajos. Pero hay otro componente negativo en esto de la fatiga democrática que tiene que ver con el deterioro de la representación, si se quiere, de la democracia representativa. La democracia representativa se encuentra seriamente afectada. Cito también un reciente trabajo de un politólogo, también recientemente fallecido, de Peter Mer, que habla de la banalidad de la democracia gobernando el vacío. Y este politólogo, que fue un gran experto en partidos políticos europeos, ya anticipa algunas de las cosas que voy a plantearles y que encontramos muy claramente en América Latina. Es una traslocación
no quiero emplear la palabra crisis porque es una palabra demasiadas veces utilizada y a veces no tiene un componente o tiene un sesgo que no me gusta, pero es la traslocación del papel de los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos están en un escenario de cierto deterioro de una de sus funciones básicas, que fue la función de intermediación. Pero también de otra función absolutamente básica, que era la de aglutinar identidades y generar algún tipo de agregación de intereses. Creo que los partidos políticos están en un escenario de altísima volatilidad, de clara fragmentación, este país es un ejemplo de ello, y como les decía, de pérdida de identidad, ¿no? Y han sido sustituidos por agrupaciones de candidatos. Hoy lo que conocemos en los partidos políticos son candidatos luchando por ser candidatos, por estar en el ranking del propio partido político, sea para el premio mayor, la presidencia, o sea para estar en las listas como diputadas, diputados, senadores, senadoras. Bien, este escenario es el que me produce una mayor preocupación, y ya voy a ir terminando. Me parece que las nuevas tecnologías deben utilizarse para, de manera inteligente, reconstruir dos de los principales problemas que tienen los partidos políticos y que ya me he referido a ellos. El primero de ellos es el de la construcción de confianza. La confianza, y también esta mañana se dijo en un determinado momento, es el instrumento básico de cualquier comunidad política. De cualquier comunidad política. No hay comunidad política alguna si la gente que configura esa comunidad no confía entre sí. Pero los partidos como institución ameritan el desarrollo de la confianza. Si no se recupera la confianza, los partidos políticos, entonces sí que podremos decir que no hay fatiga democrática, sino que hay hundimiento democrático. Pero hay además un segundo elemento al que también me he referido anteriormente. Es el tema de la identidad. Un politólogo, un profesor de teoría política de la Universidad de Harvard, Mark Lilla, nos avisa en trabajos muy recientes de los problemas que traen a una democracia, en este caso la democracia norteamericana, en un momento en el que las emociones sustituyen a las razones y los mensajes ampliados por estas tecnologías a las que me refería yo antes inciden estrictamente en las emociones, porque, entre otras cosas, es imposible discutir ideas sobre 140 caracteres o sobre la propia locura que invade a la humanidad del self, ¿no? De los selfies, ¿no? Donde lo que acontece es estrictamente la imagen de una persona sonriendo, bebiendo una cerveza o cualquier otra cosa. La polarización de la opinión, además, es fortalecida por las redes sociales que producen burbujas y que también producen cámaras de resonancia. Es decir, la gente no se comunica, contrariamente a lo que parece, porque lo que hace es comunicarse dentro de una burbuja, dentro de una cámara de resonancia. ¿Y esto qué tiene que ver, se preguntarán ustedes, con la identidad? Bueno, pues es la incapacidad que tienen hoy los partidos políticos de plantear temas absolutamente transversales
y los partidos políticos terminan viéndose capturados por cuestiones identitarias que a veces son, y se me permiten el comentario, absurdas o realmente menores. Lo que hemos sido testigos a lo largo de este año o a lo largo de los 2 últimos años lo pone de relieve, pero solo quiero traer a colación un último ejemplo traído de las pasadas elecciones costarricenses, donde la elección termina polarizándose por el asunto del matrimonio de personas del mismo sexo, como si eso fuera el problema más importante que tiene hoy una sociedad. Pero las cosas son así y este es el mundo que nos toca lidiar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Manuel Alcántara por el honor de esta enriquecedora conferencia. Invitamos en este momento al doctor Alcántara pues a permanecer con nosotros en el escenario, ya que en estos momentos el doctor hará entrega al magistrado presidente Jaques Liranzo, a quien llamamos también al frente de este escenario, de un ejemplar de la obra La esquina desnuda, la política, la cual engrosará los volúmenes de la biblioteca del Centro de Investigación y Capacitación de Justicia Electoral y Democracia, CIGED, órgano académico de esta alta corte. El doctor Alcántara hace entrega al magistrado presidente Jaques Liranzo. Es importante destacar que próximamente el doctor Alcántara se comprometió a enviarnos una cierta cantidad de ejemplares de este libro que reposará en el CIGED para quienes lo necesiten para fines de consulta. Así que atentos a nuestras redes sociales porque a través de ellas pues haremos saber cuando estén en nuestro poder estos ejemplares. Muchas gracias por este gesto, doctor Alcántara. Sin dudas, las experiencias vividas durante estos 3 días marcarán un antes y un después en el desarrollo del derecho electoral dominicano. Para continuar con el programa de esta noche, llamamos a este escenario a las magistradas Perdomo, Hernández y Peralta Arias e invitamos a la magistrada Idairis Yolima Carrillo Pérez a que nos acompañe en este escenario para un reconocimiento muy especial. En el frente del escenario, viene por ahí, solicitamos el reconocimiento. Procedemos a hacer entrega de una placa de reconocimiento a la doctora Carrillo, la cual expresa lo siguiente. Tribunal Superior Electoral, en reconocimiento a la doctora Idairis Yolima Carrillo Pérez por su tesonera entrega como primera presidenta de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, con miras a una equitativa y efectiva participación política de las mujeres, otorgado por el Pleno del Tribunal Superior Electoral en el marco del primer Congreso Internacional de Justicia Electoral y Valores Democráticos, dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, los 18 días de octubre de 2018. Yo pienso que bien merece un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, doctora Carrillo. Puede retornar a sus asientos. A las magistradas Perdomo y Peralta, favor permanecer y unirse a los magistrados Jaques, Madera y Sosa, quienes también les acompañarán al frente del escenario. Magistradas, ustedes también pasen al frente. Invitamos en esta ocasión a la magistrada María Elena Huapenca
al centro del escenario para recibir también un merecido reconocimiento de parte de esta alta corte, el cual expresa lo siguiente. Tribunal Superior Electoral, en reconocimiento a la magistrada María Elena Huapenca, ministra del Tribunal de Justicia Electoral de la República de Paraguay, por su encomiable y entusiasta labor en procura del fortalecimiento de los sistemas y regímenes electorales y como presidenta de la Unión Interamericana de Organismos Electorales UNIORE, otorgado por el Pleno del Tribunal Superior Electoral en el marco del primer Congreso Internacional de Justicia Electoral y Valores Democráticos, dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 18 días de octubre del 2018. El Tribunal Superior Electoral desea reconocer también al doctor Joseph Thompson Jiménez, quien por razones laborales tuvo que salir del país, por lo que solicitamos a la magistrada recibirlo en su nombre. Este reconocimiento para el doctor Joseph Thompson que va a recibir, pues la magistrada dice así: en reconocimiento al doctor Joseph Thompson Jiménez por su dilatada entrega, dedicación y compromiso con el perfeccionamiento de los sistemas y regímenes electorales latinoamericanos y como director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y del Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL, otorgado por el Pleno del Tribunal Superior Electoral en el marco del primer Congreso Internacional de Justicia Electoral y Valores Democráticos, dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 18 días del año 2018. Un fuerte aplauso para él. Gracias, magistrada Huapenca. La invitamos a retornar a su asiento, al igual que los miembros titulares del Pleno de este Tribunal Superior Electoral, menos a usted, honorable magistrado Román Jáquez Liranzo, quien dejará formalmente cerrados los trabajos de este Congreso. Honorable plenario, queda formalmente clausurado el primer Congreso Internacional de Justicia Electoral y Valores Democráticos del Tribunal Superior Electoral. Hasta el próximo año y bendiciones. Muchísimas gracias, honorable magistrado Román Jáquez Liranzo, y por supuesto a todos ustedes quienes han sido los protagonistas en este encuentro tan importante. Será hasta el próximo año. Pasen feliz resto de la noche.